En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía en la que celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no se sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramases como lugares de almacenamiento, pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, no nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazáramos con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda no viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya,
Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. A los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve la vida la perderá, y el que la pierde por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Dice el Señor que no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Nosotros decimos que Cristo es el príncipe de la paz. ¿Cómo es que dice que ha venido a traer la guerra? Alguno podrá pensar que Jesús nos está pidiendo que usemos las espadas para instaurar el reino de Dios, que ejerzamos violencia para hacer que el reino de Dios se haga presente, pero el Señor no enseña eso. Y hay muchos pasajes en el Evangelio en los que el Señor es claro y dice: no usemos la violencia. Ese no es nuestro método de evangelización. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hay que ver siempre el texto dentro del contexto. El Señor envía a sus apóstoles y discípulos a evangelizar. Les dice: vayan y proclamen, el reino de Dios está cerca. Para muchos, proclamar que el reino de Dios está cerca es decir, solamente Dios te ama. Eso es todo. Esto no generará violencia nunca. Pero es que el anuncio del reino de Dios, la predicación, no se puede reducir solamente a esto: Dios te ama, sino que hay más, hay mucho más. Proclamar el reino de Dios implica denunciar lo que está mal, corregir al que está equivocado, proclamar la verdad. Y esto genera división. Por eso es que el Señor dice: no he venido a traer la paz, sino la guerra. Voy a ponerles un ejemplo. Hace unas semanas llegó a verme un matrimonio con un caso. Me dijeron que todos los veranos se reúnen con su familia y hacen como un camping familiar. Solamente van miembros de la familia.
Pero en esta ocasión, el hermano de la muchacha, que viene a ser pues eso, el nuero del esposo de la muchacha, decidió invitar a una pareja de hombres homosexuales que tienen 1 o 2 hijos adoptados a este evento familiar. Y venían con una duda: padre, ¿qué hacemos? Nos sentimos incómodos. Tenemos una niña de 6 añitos, una niña que no lo tiene todo claro, que está aprendiendo, que no está preparada para de repente ver a 2 hombres haciendo de papás. No está preparada para enfrentar una situación como esa. Y yo lo primero que les dije es, primero, no tienen la obligación de ir. No tienen la obligación de ir. Y en segundo lugar, por el bienestar de su niña, que no está preparada, absténganse de ir. Ahora, ¿esto puede generar división en la familia? Sí. Sí. Pero tú estás siendo fiel a tu conciencia, a tus principios, y tienes el deber, en este caso, de cuidar de la inocencia de una niña de 6 añitos, que tiene que crecer con nociones claras para que luego pueda enfrentar situaciones difíciles, confusas, como ver, repito, a 2 personas de un mismo sexo siendo pues papás de unos niños adoptados por ellos. Por eso, la predicación del Evangelio puede generar división y guerra en la familia. Y tenemos que estar preparados para esto. ¿Por qué se genera la división? Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, en tus criterios, en tus decisiones, entonces tienes que tomar precisamente decisiones que no agradan a todo el mundo o decir cosas que no agradan a todo el mundo. Y eso genera división, discordia. No porque tú quieres, pero es que tienes que hacerlo. Y a eso es lo que voy. Dice el Señor, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Podemos aplicarlo a este caso, ¿no? El que ama a su hermano más que a mí, no es digno de mí. En el caso de esta mujer, ¿no?, que tiene a su hermano y que ha invitado a esta pareja sin consultar a toda la familia. ¿Es el Señor el primero en tu vida, el centro de tu corazón? ¿Lo tienes presente cuando tienes que tomar una decisión? Yo creo que esta es una de las lecciones que este Evangelio nos enseña hoy. Y una última cosa, ¿no? Una última cosa, el Señor aquí habla de una presencia suya, una presencia suya. Dice el Señor, quienes los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien los recibe a ustedes, ¿de quién está hablando el Señor? ¿De los apóstoles? ¿De la jerarquía de la iglesia? Si tú recibes a la jerarquía de la iglesia, si tú recibes las palabras de tus obispos, de tus pastores, del Papa, recibes a Cristo. Y si los rechazas, rechazas al propio Cristo. Evidentemente, escuchas al pastor que está en comunión con Cristo, con las enseñanzas de Cristo, que está en comunión con la tradición de la iglesia, con las enseñanzas de la iglesia de toda la vida. Entonces, cuando tú recibes a ese pastor en comunión con la tradición, en comunión con las enseñanzas del Señor, recibes al mismo Cristo. Algunos no quieren saber nada de la jerarquía de la iglesia, ni siquiera de los buenos pastores de la iglesia. ¿No te das dando cuenta que estás rechazando a Cristo? Cristo constituye a sus apóstoles sus embajadores. Por tanto, 2 cosas hoy. 2 cosas. ¿Es Cristo el primer lugar? ¿Está Cristo en el primer lugar de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro corazón? ¿Es más importante tu esposo, la opinión de tu hermano, la opinión de tu primo, la opinión de tu familia que tu fe? Y en segundo lugar, confiemos en el Señor, que está presente
en esos pastores fieles, en esos pastores que le aman, que cuidan de las ovejas del Señor y que están dispuestos a dar la vida por las ovejas del Señor. Escuchémosles y dejemos los rencores, esas cosas que no nos gustan de la iglesia, pongámoslas un poquito aparte para escuchar la palabra del Señor en esos pastores que representan al Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, por la iglesia, por el mundo y por cada uno de nosotros. Pidamos por el Santo Padre, por los pastores del cuerpo de Cristo, para que, fieles al mensaje del Evangelio, lo propaguen, lo proclamen con valentía. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de las naciones, pidamos por los países que están pasando por momentos muy difíciles, pidamos por Venezuela, pidamos por esos países que están bajo la dictadura comunista. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que sufren en el cuerpo o en el alma, pidamos por los enfermos, por los ancianos abandonados, pidamos por las familias rotas, por los jóvenes que no conocen al Señor. Roguemos al Señor. Pidamos para que cese el genocidio del aborto. Roguemos al Señor. Y pidamos por cada uno de nosotros para que pongamos siempre al Señor en el primer lugar de nuestras decisiones, en el primer lugar de nuestros afectos, de nuestro corazón, y para que tengamos la confianza de escuchar la enseñanza de sus pastores fieles a Él. Roguemos al Señor. Y pidamos también por las personas que diariamente ven la misa en nuestra televisión, pidamos por sus intenciones, por sus preocupaciones, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grato, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de San Buenaventura, cuyas enseñanzas y ejemplo nos mueven a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que no van a agradar a ciertos miembros de la familia. Y esas decisiones no las tomamos porque no queremos a nuestra familia o porque queremos hacerles daño. Esa no es la motivación que nosotros tenemos. La motivación es la fidelidad al Señor. Y al ser fieles, muchos podrán pensar que discriminamos, que no respetamos, que no. Hay que hacer las cosas bien, hay que decir las cosas con amor, pero el Señor es primero. Si no, no somos dignos de ser sus discípulos. Vamos a darle gracias a Dios Padre por darnos a Cristo, el buen pastor, que nos guía, que nos protege, que nos ilumina. Y vamos a pedirle también la gracia de poder ser fieles testigos de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, verdadero pan de vida y único Maestro de los hombres, aprendamos en la fiesta de San Buenaventura a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.